La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero invitarles, hermanos, a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Señor, que cada una de las palabras que pronunciamos, cada una de las cosas que entendamos, sea inspiración tuya y no quede en nuestra mente, sino que lo llevemos a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Leo la palabra de nuestro Dios, Joel 2, versículo 21 al 24. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Un tema muy importante estudiamos en la semana, llamado los acontecimientos finales de la tierra. Dice la palabra de Dios así: se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida en el tiempo del fin y sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. Bien, hermanos, como introducción hemos leído esto, haciendo la aclaración que la lección habla de los eventos o acontecimientos finales de la tierra, y en estos acontecimientos finales, pues no podemos compararlos con las tormentas que a veces tenemos en nuestra vida diaria. Los acontecimientos que vienen son de gran magnitud y tienen que ver al 100% con la vida eterna y con la muerte eterna para todos. Por eso es necesario que pongamos mucha atención con lo que hemos de estudiar hoy, mañana y los días que Dios nos preste en esta tierra. Hemos de poner mucha atención en las cosas que hemos de llevar a práctica, que estamos practicando, que estamos haciendo el día de hoy, mañana y los días que Dios nos preste de vida en esta tierra. Y aún hemos de ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos. Quiero leer la palabra de nuestro Dios nuevamente. Dice así: se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida en el tiempo del fin y sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. Y nuevamente hago este comentario. Cuando escuchamos tormentas de la vida, tal vez podríamos imaginarnos que está relacionado con aquellas veces que tenemos un problema de familia, con aquellas veces que tenemos un problema personal, hermanos, pero la verdad es que Daniel y Apocalipsis nos hablan de acontecimientos mucho más grandes, aquellos que tienen que ver con la vida eterna o con la muerte eterna. En esta semana hemos visto
los acontecimientos finales de la tierra. Y creo que por tiempo y espacio, hubo algunos acontecimientos que son muy importantes y que no se mencionaron. Quiero mencionar algunos de esos acontecimientos y pidiéndoles de favor que si hay algún acontecimiento que no lo recuerde, me lo traigan a la mente. Y pidiéndoles de favor que si ustedes escuchan algo que no es acontecimiento final, que tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna, me lo hagan saber. Así es que vamos a hacer lo más claro posible y vamos a hablar lo más sencillo posible, de tal manera que todos podamos entenderlo. Los acontecimientos finales de la tierra. Hermanos, uno de los acontecimientos finales de la tierra tiene que ver con algo que se llama leyes dominicales. ¿Estamos conscientes? Uno de los acontecimientos grandes y no menos importante en el ámbito espiritual se llama apostasía omega. Otro de los acontecimientos se llama el sellamiento. Otro de los acontecimientos se llama la lluvia tardía. ¿Cuántos llevamos ahí? Otro de los acontecimientos tiene que ver con algo que la Biblia llama zarandeo. Otro de los acontecimientos tiene que ver con el llamado adorar. ¿Cuántos llevamos ahí? 5. Otro de los acontecimientos, y el más grande de todos, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Otro de los acontecimientos, también muy importante y muy grande, tiene que ver con algo que la Biblia llama tiempo de angustia. ¿Cuántos acontecimientos hay, hermanos? Si alguien trae a su mente algún otro, hermanos, por favor, dígamelo y lo mencionamos o hablamos. En estos acontecimientos que se nos presentan, encontramos acontecimientos a nuestro favor. ¿Cierto o falso? Sí. Pero encontramos acontecimientos también muy grandes, pero es a nuestra contra, en contra del pueblo de Dios. Hay acontecimientos que están directamente relacionados con nuestro Dios, pero hay acontecimientos que están relacionados directamente con el enemigo, y hay acontecimientos que están relacionados con nuestras elecciones. Pero son acontecimientos finales de la tierra, acontecimientos que tienen que ver contigo, conmigo, que tienen que ver con tu familia y mi familia. En pocas palabras, con toda la tierra. Estos acontecimientos harán que muchos hijos de Dios se encuentren con Él. Pero estos acontecimientos influirán para que muchos que hoy nos decimos ser hijos de Dios, le abandonemos. ¿Estamos conscientes? El objetivo de esta semana, hermanos, quiero leerlo de lo que hemos estudiado en la semana. Quiero leerlo para que tú te des una idea si se logró este objetivo en tu vida o no se logró. Es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. El objetivo en esta semana es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales
y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. A veces como predicadores hemos presentado profecías, hemos presentado movimientos escatológicos, movimientos del tiempo del fin, pero en esos movimientos del tiempo del fin no hemos presentado a Cristo, hermano. Y nuestra mente se llena de los acontecimientos, pero nuestra mente no se llena de aquel que puede ayudarnos a sobrepasar, a llevar esos acontecimientos. Nuestra mente no se llena del amor que Dios ha tenido para con su pueblo, cómo Cristo está con nosotros y cómo Cristo nos ayudará. Y cuando presentamos un movimiento escatológico, cuando presentamos profecías del tiempo del fin o acontecimientos finales sin Cristo, en la mayoría de los casos nos vamos a llenar de miedo. En la mayoría de los casos vamos a poner nuestra confianza en nosotros. Y cuando vemos el acontecimiento que viene y nos vemos a nosotros, nos sentimos tristes porque sabemos que estamos acabados. Y más de una vez puede ser que la esperanza en ir un día al cielo se nos termine. Pero cuando presentamos los movimientos escatológicos y ponemos a Cristo como aquel que nos está ayudando, como aquel que nos ama, como aquel que tiene la fortaleza suficiente para sacarnos adelante, entonces tenemos confianza en ese futuro, en un futuro no muy lejano. Por eso dice que hemos de descubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. Bien, hermanos, dicho esto, vamos a mencionar algunos acontecimientos y vamos a ver qué podemos hacer en esos acontecimientos humanamente hablando y qué es lo que Dios hará en esos acontecimientos. En forma especial daremos énfasis en lo que Dios ha de hacer en esos acontecimientos. Y quisiera empezar a hablar de un acontecimiento que es muy poco conocido y algunos tal vez lo hemos olvidado, que es la apostasía omega. ¿Qué es la apostasía omega? ¿Alguien tiene la idea? ¿Alguien la estudió? En lo que piensan, hermanos, la apostasía omega se da fuera o dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. A veces se toma el asunto de apostasía relacionado con la iglesia romana, allá afuera. Pero la apostasía omega tiene que ver directamente con el pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, recuérdenme por favor, ¿qué significa la palabra apostasía? ¿Qué es la apostasía? Alguien que renuncia a una verdad que ya conoce. Así es. Dejar de creer en algo que había creído firmemente. Así es que tú puedes pertenecer al pueblo de Dios, tú puedes pertenecer a la iglesia verdadera, pero tal vez puede que seas un apóstata. ¿Puedes tú dejar una organización religiosa? Pero si tú sigues los principios, las creencias que siempre tuviste como adventista, pues tú no eres un apóstata. Así es que bueno, ¿qué tan fácil es apostatar de nuestra fe? ¿Será que a veces puedes ser apóstata y que no te das cuenta? Hermanos, hay un texto que traigo a mi mente y me viene a mi mente que dice así, que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y si el diablo te puede engañar, haciéndote creer que estás en la verdad, que no has renunciado a tus creencias, que no has dejado de creer,
Tú vas a pensar que sigues en el mismo camino, pero la verdad es que estás apartado de Dios. Y entonces la profecía ya habló de ti y dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Y sin darte cuenta, tú estás en esa profecía. Yo estoy en esa profecía. Un mal ejemplo, ojalá que no. Así es que, hermanos, seamos cuidadosos en cuanto a lo relacionado con esta apostasía que la palabra de Dios le llama la apostasía omega. Iba a ser de tal magnitud, que iba a haber una diferencia muy grande a la apostasía alfa que se dio muchos años en el pueblo de Dios. ¿Ibas a decir algo? Sí, hermanos, bueno, estos temas o esto que estás diciendo realmente es muy importante, porque la verdad se parece tanto al error que si no abrimos bien los ojos, bueno, pues podemos ser engañados. Hay eventos finales que son relacionados con el mundo, con lo que va a estar pasando afuera, y esos son los que siempre se mencionan. Eso es lo que siempre se conoce. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y bueno, algunas muchas cosas que ya han dicho. Pero pocas veces pensamos en los eventos finales que van a estar pasando dentro de la iglesia. Y eso es lo que estás mencionando. Uno de ellos pues es la apostasía omega. Si bien la apostasía alfa fue de una magnitud grande, fue algo feo para la iglesia de aquel tiempo, ahora la apostasía omega, la apostasía última, dice el don profético que va a ser muchísimo mayor. Estaba leyendo y dice que va a ser de una naturaleza grandísima. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Es bien diferente apostatar de la fe y apostatar de la iglesia. Es una cosa bien diferente. Y voy a poner un ejemplo a nuestros hermanos católicos romanos. Ellos son fieles a su iglesia. Ellos incluso hasta a veces dicen, yo soy fiel a mi iglesia. Pero ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con las doctrinas? ¿Qué pasa con la verdadera fe? Ellos piensan que por estar dentro de la iglesia que ellos dicen que es verdadera, ellos ya no están apartados de la fe. ¿Pero cómo están? Pues realmente apartados por ignorancia, porque no saben, porque nadie les enseña. Bueno, la pregunta es, ¿será que nosotros podamos estar en una situación similar? Vuelvo a repetir, porque es bien diferente apartarte de la fe que apartarte de la iglesia. Yo puedo estar muy unido a una iglesia, pero por muy unido que esté a esa iglesia, si no practico la verdadera fe que un día acepté, ¿en qué situación estoy? Soy un apóstata. Y si yo estoy separado de una iglesia, de la que sea, pero vivo esa fe, practico esa verdadera fe, ¿en qué situación estoy? ¿Cómo verá Dios esto? ¿A quién aprobará Dios? Yo creo que la respuesta es clara. Gracias. Hermanos, ¿qué tan difícil está este tema? Este punto de la apostasía. ¿Lo vieron en la escuela sabática o no lo vieron? Ahí está, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Adelante, Lina. Creo que se complicó un poquito y a lo mejor ya muchos de nosotros de una manera a lo mejor más clara por aquellas personas que a lo mejor lo están viendo o escuchando y no lo saben. ¿Qué es más peligroso? Nosotros, si ya sabemos que estamos apostatando y aún así hacemos ciertas cosas, o es más peligroso cuando estamos tal vez apostatando sin darnos cuenta.
¿Nos podría ayudar con eso? Claro que sí. Lo que usted menciona en segundo lugar es mucho más peligroso. Estar siendo apóstatas sin darnos cuenta. Y todo empieza con el concepto que tenemos de apostasía. Porque hay quien piensa que la apostasía es apartarse de una denominación. Ahí es donde empieza todo. Entonces yo no me doy cuenta que hace tiempo yo creía unas cosas y ahora ya no las creo, pero yo no me doy cuenta de eso porque yo estoy en la misma iglesia. Y según yo, como estoy en la misma iglesia, no soy un apóstata. Pero todo parte del concepto que tenemos de apostasía. Si tenemos el verdadero concepto, vamos a ser muy cuidadosos porque sabemos que el estar en una denominación no es una garantía de que yo no sea apóstata. ¿Le contesta en algo su respuesta, niña? Bien. Miren, ahí está la apostasía en la parte del domingo. Ahí está la apostasía, hermanos. ¿Cómo se llama? Lealtad a Dios y a su palabra. ¿Cuáles son los consejos que da Dios para que no seamos apóstatas? Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Cristo dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quedémonos un poquito o un mucho con esta declaración que hace Cristo. En el momento que tú te apartas de Cristo, te apartas de la verdad. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. En el momento que tú o yo nos apartamos de Cristo, ya vamos a dejar de creer en lo que hace tiempo creímos y entonces nos convertimos en apóstatas. Notemos ahí, hermanos, que en ningún momento aparece una denominación o aparece algo que dijera así, si te apartas de la iglesia, eres apóstata. No. Pero más de un ministro en muchas organizaciones religiosas han entendido o han dado un significado diferente a esta palabra, porque para ellos, cuando alguien deja de ir a la iglesia, ¿de qué manera lo tildan? Cuando realmente tal vez no sea apóstata. Sí. No sé qué será mejor, Imelda, si lo entiendan y aún así a sabiendas lo dicen de esa forma, o que realmente no lo entiendan. No lo sé, porque si no lo entienden, bueno, es ignorancia y a lo mejor hay más misericordia para estas personas. Adelante. Miren qué interesante está este tema de la apostasía. Adelante. Sí, hermanos, pues encontramos ahí que Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y incluso todas las escrituras nos mandan a que volteemos a ver a Cristo, que no miremos a los hombres. Pero mire, se me hizo interesante en los capítulos del conflicto de los siglos que nos mandó a leer en esta semana. El capítulo número 38 se llama Nuestra única salvaguardia. Sí. Salvaguardia. En la página 325, el párrafo número 2, encontramos ahí algo muy interesante. Dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en vez de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia a esos mismos guías, puede entonces encaminar también a las multitudes a hacer la voluntad. He ahí la importancia de tener fijos los ojos en Cristo Jesús. Amén. Adelante. ¿Alguien quiere hablar? Sí, hermanos, bueno, con
con respecto a lo que ustedes están diciendo, bueno, concuerdo, ¿verdad? Es demasiado interesante este tema. Pero quisiera hacer una pregunta para mí, una pregunta para ustedes y una pregunta para los que nos están viendo o nos van a ver. ¿Qué será peor? ¿Separarme de la iglesia o separarme de Cristo? ¿Qué será mejor? ¿O qué será peor? Más bien, ¿no? Porque ahora miren, entendemos que Dios es un Dios de orden, que Dios levanta una iglesia, que todos debemos de estar pues en ese orden, en esa línea. Pero también entendemos que en la historia, cuando Dios levantó una iglesia y la iglesia no cumplió con todo lo que se le encargó, la iglesia no llenó las expectativas de Dios, ¿qué pasaba? Desechaba esa y Dios levantaba otra iglesia que trabajara de acuerdo a sus planes. El Eventos de los Últimos Días dice esto y dice, Dios seguirá trabajando igual, porque Dios no cambia. Así que, bueno, quedémonos con esa pregunta, hermanos. A veces tememos más fallarle a la iglesia que fallarle a Dios. Recordemos que la iglesia, si bien Dios la instituyó, solamente es un medio, no es un fin. El fin es Cristo. Sí, así que debería darnos más temor fallarle a Cristo. Pero hoy en día, vuelvo a repetir y pongo de ejemplo siempre a nuestros hermanos católicos, porque pues es el ejemplo más claro, ¿no? Y los amamos y no lo digo por ofenderlos. Pero si ustedes se dan cuenta, en ese lugar pasa eso. ¿Sí? Hay adoración de las imágenes, hay adulterios, hay brujería, hay tantas cosas. Pero temen más desagradar a su iglesia que desagradar a Dios. Y la misma pregunta de hace rato, ¿será que pueda sucedernos lo mismo? ¿Será que podamos estar en esa misma situación? Ojalá que podamos entender que es más duro, es más peligroso fallarle a Dios que fallarle a una institución, a una iglesia. Mira, hermanos, tenemos que pasar a otros puntos que también son muy importantes. Vamos a resumir esto. Y voy a hablar el ejemplo en mi persona, que puede ser el tuyo. Yo estoy consciente que yo le debo mucho a una organización religiosa. Yo no conocía el Evangelio, pero gracias a, humanamente hablando, a esa organización religiosa, yo conocí el Evangelio y yo le debo mucho y estoy muy agradecido con esta iglesia. Y entonces, esa iglesia me amó y en ese amor, esa iglesia me da el Evangelio, me hace conocer el Evangelio de Cristo. Y yo entiendo que esa iglesia me amó mucho. Y en base a eso, bueno, pues yo amo esa iglesia, respeto a esa iglesia. Pero ahora cuando yo lo comparo con Cristo, ¿quién me dio más? ¿Quién me ama más? ¿A quién le debo más? Hermanos, ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿Verdad que no hay comparación lo que tú le debes a una organización religiosa? No hay comparación en lo que esa organización religiosa te amó a lo que tú le debes a Cristo, al amor que Cristo te tuvo. ¿Verdad que no hay comparación, hermanos? Por eso, hermanos, es un error grande amar más a tu denominación, a la iglesia, que a Cristo. Muy grande. Y eso puede convertirse en apostasía. Porque si tu denominación cae en apostasía, ¿qué va a pasar contigo? También te vas. Así es. Y ha pasado en mucho tiempo. Por eso lo que leía Marco. El diablo se las ha ingeniado para que la gente ponga la vista en los hombres, en los pastores, en los dirigentes, en los teólogos, en los eruditos. Terminamos esto, pero quiero leerles esto, hermanos. Miren. El pueblo de Dios se lo dirige a las Escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas.
Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, y se está hablando esto, si ustedes se dan cuenta, la aplicación es allá afuera. La aplicación es para toda la gente. Pero hay un engaño interno para el pueblo de Dios. Y en esencia es muy parecido. Allá en el mundo les quitan la Biblia, no les dan Biblia y por eso van a creer lo que los falsos maestros les digan. Pero si en el pueblo de Dios se quitan cosas tan importantes como el don profético, ¿qué pasaría? Lo mismo. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y el último engaño para el mundo es que Satanás se va a disfrazar como el mismo Cristo, para engañar, si es posible, a todos. Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, el engaño tiene que ver con despertar un odio satánico contra los espíritus del profeta del tiempo del fin. Y si ustedes se dan cuenta lo que sucede allá afuera, va a suceder también donde. Diferentes elementos, pero finalmente la esencia es la misma. La esperanza para el pueblo de afuera es que no se deje quitar las escrituras. Y la esperanza para el pueblo de adentro es que no nos dejemos quitar el don profético. ¿Me hago entender, hermano? ¿Sí? Porque empieza un odio contra el don profético y después de esto, después de un tiempo, ahora se hace a un lado la ley de Dios y después, ahora podemos llegar inclusive a hacer a un lado la Biblia de una manera tan sutil que ni cuenta te vas a dar ni me voy a dar, porque si en nuestra iglesia se empieza a predicar cosas como el amor sentimental que se está dando tanto hoy, si se empiezan a predicar muchas cosas bonitas y agradables y sin darnos cuenta tal vez, la Biblia ya la hicimos a un lado. Un predicador puede llegar hoy en día, hermanos, puede llegar un día a que esté predicando y un solo texto de la Biblia no lo va a sacar. Y tú ni cuenta te das porque lo que está predicando es bonito. Dice el don profético, cuidado con la psicología. Cuidado con la psicología. Y yo y hermanos podemos decir, cuidado con la psicología, cuidado con el espiritismo y cuidado con las cosas que vienen de nuestros hermanos evangélicos. ¿Cómo ser un buen líder? Cuidado con eso. ¿Cómo ser un líder? ¿Cómo hacer que tu iglesia crezca? Cuidado con eso, hermanos, eso no son prioridades bíblicas. Daniel y luego Marco. Sí, hermanos, tal vez alguien que nos escuche o que nos esté viendo, que nos vea, pueda decir que esto que estás diciendo no es verdad. No, ¿cómo es posible que se diga que va a ser quitado el don profético? Eso es imposible. Hermanos, pero recuerden que no se va a quitar de una manera total, prohibitiva, ¿sí? Sino mutilando ciertas partes del don profético.
sacando de contexto las declaraciones del don profético. Incluso en la iglesia que yo asistía, se me prohibía Usar. repartir o usar el don profético. Se leía alguna porción del don profético, clara, y se decía, no, eso no es cierto, eso no es así. Entonces, no esperemos ver a lo mejor que el don profético se suprima completamente, pero sí se puede hacer de las maneras que nosotros estamos diciendo. Otra manera es suplantar el don profético por otros materiales, ¿sí? Ya no citar conflicto de los siglos, ya no citar conducción del niño, ya no citar mensajes para los jóvenes, ya no citar ninguno de estos libros, sino ahora citar libros nuevos, ¿sí? Cristo mi entrenador, el único superhéroe, tantos libros, hermanos, de diferente orientación, libros de psicología, que sin darnos cuenta ya nos quitaron el don profético y nosotros ni cuenta nos damos. Y a veces por ahí citan un parrafito y ya con eso decimos, no lo han quitado. No sé si me doy a entender. Así que debemos de tener cuidado porque nos lo pueden quitar de una manera muy sutil. Miren, hermanos, vamos a pasar. Perdón, Marcos, disculpa. Gracias, hermano. Dice otro párrafo del capítulo número 38 del conflicto de los siglos, es el párrafo número 4. Cita segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que dice, pues vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Referente a esto, hace el comentario, dice, ya hemos entrado de lleno a ese tiempo, ¿cuál? En el que no se iba a soportar la sana doctrina. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas les contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños que les complacen. Se les enseña al protestantismo a aceptar las doctrinas tal cual las interpreta la iglesia, y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea la revelación de las Sagradas Escrituras. Pero nosotros sabemos que debemos de estar fundados en un categórico, así dice Jehová. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar al sello de Dios, al sello para el cielo. Y si alguien desea estudiar más sobre el asunto de la apostasía, puede encontrarlo en Mensajes Selectos 1. Puede encontrarlo en varios libros que van relacionados con la apostasía. Me parece que el conflicto habla un poco o mucho de esto. Pueden ustedes buscarlo en la concordancia para el espíritu de profecía, hermanos, porque Mensajes Selectos 1, honestamente, no estoy muy seguro que sea ahí. No recuerdo con exactitud, pero pueden ustedes investigar sobre la apostasía alfa y la apostasía omega. Si alguien recuerda, hermanos, ahorita, si alguien recuerda dónde dice con exactitud de la apostasía alfa y omega, pues se los agradezco para aquellos que nos están viendo y que tal vez estén interesados en estos temas. Pero sigamos ahora hablando de los sellados para el cielo. A veces se va a suplantar la palabra de Dios, ¿sí? Pero a veces simplemente se va a minimizar. Y a veces se le va a dar una interpretación equivocada. Hay muchas formas de hacer a un lado o de sacarnos la palabra de nuestro Dios de nuestro medio. La pregunta que hemos hecho en alguna ocasión, ¿qué es el sello de Dios? Un afianzamiento en la verdad. Sí, así es. Vamos a tener que resumir esto, hermanos. El sello de Dios tiene que ver con un afianzamiento en la verdad. El sello de Dios tiene que ver con nuestro carácter. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? El sello de Dios tiene que ver
con una señal visible, que es la observancia del séptimo día de la semana como día de reposo, día de descanso, dado por Dios, no por Moisés, sino dado por Dios. Así es que la Biblia nos presenta el sello de Dios como algo que tiene que ver con nuestro carácter, algo que tiene que ver con la visión, la señal visible, que es la observancia del sábado. ¿Sí? Y algo que tiene que ver con afianzamiento de la verdad. Quiero hacer énfasis en esto porque para muchas personas hoy en día, cuando escuchan el sello de Dios, solamente lo relacionan con ¿qué? Con el sábado. Este es un engaño, hermano. Esto es un engaño. Hay muchas personas que van a estar obedeciendo el sábado cuando venga Cristo, cuando vengan estos eventos, y sin embargo no van a tener el sello de Dios. Porque el sello de Dios lo presenta Apocalipsis capítulo 7, lo presenta Ezequiel 9, ¿sí? No solamente como la observancia del sábado, sino lo presenta como una señal visible y una señal invisible que tiene que ver con el carácter del Hijo de Dios y tiene que ver con la observancia del sábado y tiene que ver de manera muy especial con afianzamiento en la verdad. El sello de Dios tiene que ver inclusive con la ley de Dios, puesto que el cuarto mandamiento, que es el sábado, habla del sábado, pues esto va relacionado con toda la gente, ¿sí? Toda la gente será llamada a adorar a Dios en el día que Él ha elegido para que se le adore. Pero al mismo tiempo, toda la gente será llamada a adorar en un día que Dios no ha santificado, un día que Dios no ha elegido, un día que Dios no ha cesado su obra, que es el primer día de la semana llamado domingo. Todos los que vivamos, cuando llegue esta imposición, cuando llegue este llamado, vamos a tener que decidirnos, adorar como Dios dijo, en el día que Dios dijo, o adorar como dice la marca, en el día, con la marca de la bestia, en el día que la bestia diga. En otras palabras, todos vamos a ser llamados a adorar en domingo o en sábado. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20, nos habla de que el sello de Dios, de la marca visible o el sello de Dios relacionado con el día que Dios ha mandado, es el sábado. Le da nombre. Así es, hermanos, que pues creo que esto no debería llenarnos de confusión. Solamente habrá dos: los adoradores de Satanás o los adoradores de Dios. Los adoradores de Dios que tendrán su sello son aquellos que van a adorar o adoran en el día que Dios ha señalado para ello. Hermanos, tristemente debo de mencionarles, el sello de Dios no va a ser en toda la gente. ¿O sí? Dice la profecía que la gran cantidad adorará a la bestia. Es decir, adorará a Dios en un día que Dios no ha señalado para él. El sello de Dios se coloca en la frente. La marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano derecha. Y hago una aclaración, hermanos, por si se me olvida un poquito después. Hoy en día, quien adore en un día equivocado todavía no tiene la marca de la bestia, ¿sí? Esto será cuando se haga imposición. Esto será cuando tú tengas el conocimiento para discernir entre una cosa y la otra. Y aquellas personas que nunca han querido saber de estos temas, bueno, pues Dios les ha mandado la información. Han cerrado los oídos, han cerrado sus ojos. Bueno, pues esto será como que ellos hubieran escuchado y hubieran rechazado el mensaje de Dios. Esto tiene que ver con el sello de nuestro Dios, sellados para el cielo. Adelante, Jaime, y luego Lina. Sí, yo creo que cabe mencionar
Concepto erróneo que tienen los cristianos de otras denominaciones creyendo que por un chip incrustado en alguna parte del cuerpo eso constituye la marca de la bestia o un código. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque en realidad esa no es la marca. Eso nada tiene que ver con la marca. Entonces ese es un engaño de Satanás, hacerle creer a estas personas que esa es la marca de la bestia cuando no es eso. Entonces es necesario que entienda y se conozca que el sello de Dios, como ya se mencionó, es un afianzamiento en la verdad, reconociendo el sábado como día del Señor, porque es el que lleva el sello y el nombre del Creador. Así es. Encontramos algunos datos muy importantes para alguna persona que me vea que sea nueva y hacer hincapié un poquito sobre lo que es un sello. Hay 3 elementos que tiene un sello auténtico: el nombre de a quién pertenece el sello, su título y su soberanía o el territorio donde reina o donde gobierna esta persona. Esos son 3 elementos que contiene el sábado. El nombre de quién pertenece el sello es el Señor tu Dios. ¿Qué título tiene? El Creador. ¿Cuál es el territorio? El cielo, la tierra, el mar. Y todo lo que contiene. Así es que no podemos decir, hermanos, que un chip tiene estos elementos. El sello normalmente lo conocemos con 2 dimensiones. Es la imagen que queda y el instrumento con la cual se queda. ¿Sí? Gracias. Aquí tenemos un ejemplo. Este es este sello. Si yo le digo a Marco, ¿me puedes pasar el sello, por favor? Marco me va a pasar esto. Pero ahora si yo agarro una hoja y plasmo allí una imagen, lo que queda plasmado, ¿qué es? También sello. Por eso el sábado, hermanos, tiene estos elementos. Tiene estos elementos. Hay un instrumento y hay la imagen que queda. Así es. Y entonces, en el libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 4, dice que somos sellados con el Espíritu Santo como instrumento, pero no en ningún momento, si ustedes ven bien el texto, leen el texto, se van a dar cuenta que nunca dice que el Espíritu Santo sea el sello. Nunca dice eso. ¿Sí? Con el Espíritu. Y si ustedes ven, por ejemplo, Ezequiel capítulo 20, 12 y 20, allí dice claramente que el sello es, ¿sí? El sello o señal es el sábado. Allí dice, hermanos, así es que no hay algo que buscarle, no hay que rebuscarle, es algo bien sencillo. En el libro de Génesis capítulo 8, del 8 al 11, nos habla Dios de que ese es su sábado, ¿sí? En Isaías 58, 13 y 14 dice que Él es el dueño del sábado, es el Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, habla de que Jesús es el Señor del sábado, del día de reposo. Hermanos, hay temas que están un poquito difíciles de entender en la Biblia, pero este no es el caso. Solamente aquello por conveniencia, aquello por rebeldes, bueno, pues no lo vamos a entender, pero si tú eres humilde, sencillo y quieres servir a Dios de acuerdo a lo que Él hizo por ti, de acuerdo a cómo te ama y de acuerdo a cómo has reaccionado tú ante su llamado, hermano, no hay confusión en esto. Muchas gracias. El sello de Dios, hermanos, ¿se va a poner a toda la gente entonces? No, la Biblia dice que no. Habrá muchísimos adoradores que recibirán la marca de la bestia. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 13. Dice que la adoraron todos. ¿Sí? Aquellos que no tenían su nombre en el libro de la vida. No dice que aquellos que no tenían su nombre en el libro de la iglesia, hermano. No, en el libro de la vida.
Porque estar tu nombre en el libro de la iglesia es una cosa, y estar tu nombre en el libro del cielo son cosas totalmente diferentes. Sí. Así es que, hermanos, esto es relacionado con el sello de Dios. Hay un libro que recomiendo, se llama Eventos de los Últimos Días. En una forma más detallada habla del sello de Dios. Me parece que es el capítulo 15. Encontramos como acontecimiento final en esta tierra algo que llamamos la lluvia temprana y algo que se llama la lluvia tardía. Y hago la aclaración, la Biblia le da este título o este nombre, la lluvia temprana, la lluvia tardía, se presenta en Joel ahí y se presenta en varios libros bíblicos. Ahí está la lluvia temprana, la lluvia tardía. Inclusive en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, ahí habla de la lluvia tardía. La lluvia temprana, ¿de qué nos habla? Cuando habla de la lluvia temprana, es la primera lluvia que es para que germine la plantita. ¿Sí? Y entonces la lluvia tardía es para madurar el fruto de ese árbol. La lluvia temprana aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo, que se llama comúnmente el día del Pentecostés. Fue una lluvia muy abundante. Después de ahí toda la gente se puso a predicar. Después de ahí toda la gente hizo cambios en sus vidas. Y hoy en el tiempo estamos esperando lo que se llama la lluvia tardía. Hermanos, si no puedo dejar de mencionarles un engaño grande. Hay quien piensa así, ha aceptado la lluvia temprana, ha aceptado que viene la lluvia tardía, pero piensa así y dice, ahorita yo estoy viviendo de una manera muy superficial el cristianismo. Yo estoy viviendo de una manera muy superficial el adventismo. Pero cuando llegue la lluvia tardía, entonces esto va a cambiar en mí, porque ahora voy a ser ferviente. Hermanos, este es un engaño bien grande. Si tú y yo no estamos viviendo de acuerdo a la luz que tenemos, de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado, la lluvia tardía jamás te llegará a ti. ¿Dónde dice esto? Capítulo 13 de Eventos de los Últimos Días habla de la lluvia tardía. ¿Sí? Y este es un engaño grande que a veces personas muy bien intencionadas, quiero yo pensar, pero esto lo predican. No te preocupes, mira, ahorita estamos mal, llegamos tarde a la iglesia, no venimos a la iglesia, no estudiamos la Biblia, no predicamos, es más, hasta oramos poco, pero cuando venga la lluvia tardía, esto nos va a cambiar, hermanos, no nos engañemos. Esto no es así. Así es, sí, hermanos, es un engaño y muy grande. Adelante. Y dice el don profético que si nosotros pensamos de esta manera, el don del Espíritu Santo va a caer sobre nuestros hermanos y nosotros nos vamos a quedar sentados viendo y vamos a exclamar como aquellos del día del Pentecostés, estos están mal, estos están locos, estos están borrachos, pero lo que está pasando es que ellos van a estar recibiendo el Espíritu Santo y pues a lo mejor Dios no lo quiera, pues nosotros no. Y nos pediste las citas de la apostasía. Es Sermones Escogidos, capítulo 37, se llama El Fundamento de Nuestra Fe, y Mensajes Selectos 226, es el capítulo 24, se titula El Alfa y la Omega. Hay más citas, pero igual con estas dos creo que... Mensajes Selectos también, ¿verdad? Entonces, Mensajes sí. Selectos, capítulo 24. Tomo uno. Perfecto, bueno, creo que estábamos bien, gracias a Dios. Ahí están, hermanos, para aquellos que presentes, que estudiemos más sobre la apostasía alfa, apostasía omega, y aquellos que en alguna parte me están viendo, bueno, ahí están los libros donde se puede obtener más información. Estamos hablando de los acontecimientos finales. Uno de los acontecimientos finales que viene, hermanos, se llama el fuerte pregón. Y esto inició por allá en el año de 1843, con algo que se le llamó el clamor de medianoche. El clamor de medianoche. He aquí Cristo viene, salir a recibirle.
El plan de Dios es que ese clamor de medianoche se convirtiera en el fuerte pregón con el mensaje de los 3 ángeles. El diablo se las ingenió para que después del clamor de medianoche se silenciara el mensaje del tercer ángel. De hecho, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los 3 ángeles, es el último mensaje que se da a la tierra. ¿Sí? Por eso es un acontecimiento del pasado, pero es un acontecimiento del futuro, porque todavía no hemos terminado ese mensaje, todavía no se ha terminado ese mensaje, y esa es una buena noticia para aquellos que todavía no se han acercado a Cristo, aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador personal, aquellos que desean conocer más. Bueno, es una buena noticia para ellos, todavía hay oportunidad, el tiempo de gracia todavía no se ha terminado y pueden conocer estos acontecimientos, pueden conocer qué es el mensaje de los 3 ángeles y pueden predicar el mensaje de los 3 ángeles. Adelante, Daniel. Sí, hermanos, quiero leer, si me lo permiten, un párrafo del don profético respecto a lo que estás diciendo del mensaje del tercer ángel. Sí. Hermanos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Escuchemos, y aparecen 3 grupos que van a hacer guerra contra el mensaje del tercer ángel. Yo no lo voy a explicar. Espero que sea el Espíritu Santo que nos lo explique a cada uno, que podamos entender. Voy a leer capítulo 38, si no 39 del conflicto de los siglos. Se llama el mensaje final de Dios. Ahí ustedes pueden ver que lo que voy a leer está tal cual. Y vuelvo a repetir, pongamos atención en los grupos, en 3 grupos que van a hacer oposición al mensaje del tercer ángel. Y nos vamos a sorprender, hermanos, que hay un grupo ahí que ni nos imaginamos que se opusiera al mensaje del tercer ángel. Voy a hacer énfasis, no lo voy a explicar, pero voy a hacer énfasis para que entendamos. Pongamos atención. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor que alumbre a sus rebaños. Apareció el primer grupo. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. Y ahí vienen los 3 grupos, hermanos. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. En ese párrafo se presentan 3 grupos. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. 3 grupos. Los papistas, que representan a la Iglesia Católica Romana. Los protestantes, que representan a los evangélicos. Pero queda un grupo. Que Dios nos ayude a discernir qué grupo falta, qué grupo será. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Gracias, hermanos, conociendo un poquito a Cristo. Lo voy a decir así y espero que no se hable como no se tome como blasfemia. Si Cristo estuviera personalmente aquí, estoy seguro que está por su Santo Espíritu, por el Espíritu Santo, pero si estuviera personalmente y yo escucho lo que dijo Daniel y le pregunto, oye, maestro, yo no entendí lo que dijo Daniel. Y él hizo una pregunta, ¿quién es ese tercer grupo? Conociendo un poquito a Jesús, ¿saben, hermanos, qué me dije? Acuérdate, los enemigos, los peores enemigos serán. ¿Contesta la pregunta? Cuando la iglesia apela
al gobierno, a las autoridades. Esto se llama la imagen de la bestia. ¿Se acuerdan esto? Lo vimos semanas atrás. Y más de una vez Jesús hace este énfasis. Los peores enemigos serán los de tu propia casa. ¿Cuántas casas conocemos? Por lo menos 3. Tu familia, tu iglesia y tu cuerpo. Las batallas más grandes que hay que ganar, ¿contra quiénes? Contra esta casa. Adelante, Marco. Sí, aunado más a eso, en el último párrafo del el capítulo 38, es la página 328, dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán su fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Que Dios nos ayude. Amén. Bien, hermanos, quiero leerles los últimos acontecimientos de la tierra. Les daré solamente los títulos, esperando que sean temas interesantes para cada uno de nosotros y vayamos a buscar más información. Número 1, el pequeño tiempo de angustia. Número 2, las leyes dominicales. 3, los engaños satánicos de los últimos días. 4, el zarandeo. 5, la lluvia tardía. 6, el fuerte clamor. 7, el sello de Dios y la marca de la bestia. Siguiente, el fin del tiempo de gracia. Punto que sigue, las 7 últimas plagas y los impíos. Número siguiente, las 7 últimas plagas y los justos. Y el evento más grande, el regreso de Cristo. Estos son los eventos finales en la tierra. No creas por un instante que esos eventos que están a nuestro favor van a llegar en forma automática a ti o a mí. No. Hay ciertas condiciones para recibir esas bendiciones, por ejemplo, la lluvia tardía. Y antes de terminar este estudio, hablemos de las leyes dominicales. Llegará el momento que el mundo, la sociedad, la bestia, la imagen de la bestia, obligará a que tú y yo recibamos el falso día de reposo como día del Señor. ¿Cómo serán estas leyes dominicales? ¿Siempre será por obligación? No. Primero será de una manera atrayente, poniéndote en tu vista, en mi vista, cosas que aparentemente son bonitas, son atrayentes y que nada tienen de malo. ¿Quién puede imaginar que haya algo de malo cuando esta sociedad en ese tiempo, cuando esta unión de las iglesias te pida que estés más tiempo con tus hijos? ¿Quién puede ver algo malo ahí? ¿Quién puede ver algo malo donde ahora vas a ganar el dinero que ganas de lunes a viernes, ahora te lo van a dar de lunes
perdón, el dinero que ganas de lunes a sábado, ahora te lo van a dar de lunes, de menos el domingo, pues. Y te van a dar más. ¿Quién puede ver algo de malo ahí cuando mira, te vamos a aumentar el sueldo? ¿Quién puede ver cosas malas ahí, hermanos? Si no es por el Espíritu Santo y si no es porque has tenido una relación estrecha con Jesús y con su palabra, tú y yo vamos a ver que es algo bueno, pero detrás está el engaño. Y el objetivo es que tú aceptes la marca de la bestia. El objetivo es que te estés preparando para que cuando llegue el momento te ubiques del lado más fácil, más cómodo. Para aquellos que no caigamos ahí, para aquellos que no caigan en ese tremendo engaño, ahora viene la fuerza. Ahora viene multas, encarcelamiento. No te van a acusar de que estás en contra del papado, no te van a acusar que estás en contra de los protestantes, sino te van a acusar que estás en contra de quién, del gobierno y de las autoridades. Hermanos, hoy en día, para ejemplificar esto, de una manera general, de una manera específica, en alguna ocasión, en algún momento, tú puedes ver cómo la autoridad anda detrás de los delincuentes. Bueno, algo parecido va a ser cuando la autoridad ande detrás de aquellos que no quieren obedecer las leyes de guardar el falso día de reposo. Esto viene no lejos, está cerca. Por eso el mensaje del tercer ángel es claro. Si alguno adora la imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también va a tener que ser partícipe de las plagas que vienen. En otras palabras, dice el gobierno así, cuando llega el momento. Mira, si tú trabajas en sábado y descansas en domingo, vas a tener muchos privilegios. Un buen sueldo, muchas comodidades. Comodidades que hoy conocemos, hermanos, y tal vez otras que vengan. Eso dice el gobierno. Pero dice Dios, mira, si tú obedeces el sábado, voy a venir por ti, mi hijo va a ir por ti y te voy a traer conmigo a vivir una vida eterna. Pero también dice Dios, pero si tú adoras a la bestia, si tú obedeces a la bestia y entonces trabajas en sábado y descansas el domingo, pues entonces las plagas postreras van a venir sobre ti. Y ahí tú estarás, por decirlo de alguna manera, espero que se entienda esto, entre la espada y la pared. Si obedezco a Dios, voy a tener que aguantar la ira de Satanás. Pero si obedezco a Satanás, tengo que participar de la ira de Dios. Por eso decíamos en una ocasión, bueno, ¿qué será más fácil? ¿Tener que aguantar la ira de Dios o tener que aguantar la ira de Satanás? Todo el mundo, hermanos, con uso de razón, toda la gente con uso de razón, o tendrá que participar en la ira de Dios o en la ira de Satanás. Y decíamos tiempo atrás, ¿qué será más correcto? ¿Qué será más fácil? ¿Qué será mejor? ¿Participar de la ira de Satanás? ¿Qué es lo que te puede hacer Satanás? Quitarte la vida física y es todo. Pero si tú y yo participamos de la ira de Dios, ¿qué te puede hacer Dios? Perder la vida eterna. Y la muerte de Cristo sería en vano en tu vida y en la mía. Hermanos, no esperemos a que llegue ese momento para prepararnos. Preparémonos hoy, porque debo de darles una noticia. El diablo, no crean ustedes que esto lo tiene él a futuro. Ya está preparando a la gente para que cuando llegue el momento, la gente se ponga del lado más fácil, pero será el lado más peligroso que le llevará a la muerte eterna. 3 fases de las leyes dominicales.
Número uno, vendrán los privilegios. Si tú obedeces al gobierno, obedeciendo el falso día de reposo, vendrán privilegios que ya mencionamos. Cuando llega la primera etapa de la ley dominical, lo van a manejar así. No importa que tú descanses en sábado, pero descansa también en domingo. Estamos instruidos, hermanos, por alguien que no miente, a que cuando llegue ese momento no desafiemos, sino que nos sujetamos, porque ahí no estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Cuando tenemos que poner en práctica lo que dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, es cuando ahora quieran que tú y yo trabajemos en sábado. Pero en la primera etapa de la ley dominical, cuando te digan descansa el sábado, descansa, no pasa nada, no pasa nada. Y se nos aconseja, bueno, que utilicemos ese día para predicar el Evangelio, ¿sí? Aprovechemos ese día para llevar folletos, para llevar libros. Hermanos, no quisiera pensar que cuando llegue ese momento, aprovechemos el domingo para irnos a pasear a tal lado o a cual lado. No quisiera pensar en eso. Porque si eso hiciéramos, pues eso quiere decir, hermanos, que no hemos entendido muchas cosas. Ahora, para pasear en domingo, ¿ya nos están preparando o no? Hay mucha gente que ya lo hace. Así es que, hermanos, tomemos conciencia de esto. ¿Hay comentarios? Perdón. Estamos hablando de los acontecimientos finales. Les invito a que vayamos de una manera personal y tal vez familiar a ver estos acontecimientos que están próximos, están llegando ya. Las leyes dominicales, el pequeño tiempo de angustia, los engaños satánicos de los últimos días, el zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte clamor, el sello de Dios y la marca de la bestia, el fin del tiempo de gracia, las siete últimas plagas y los impíos, las 7 últimas plagas y los justos, el regreso de Cristo. El libro que trae información de esto se llama Eventos de los Últimos Días. Es un resumen, por así llamarlo, o tiene mucho de un libro que recomiendo ampliamente que se llama El conflicto de los siglos. Ojalá tengamos tiempo, Dios nos dé tiempo para documentarnos y salvar a nosotros, a nuestras familias. Y cuando digo salvar, hermanos, no me refiero a la salvación de Cristo, que solamente por la salvación es por medio de Él, sino me refiero a que por medio tuyo puedes ayudar a tu familia, puedes ayudarte a ti. ¿Algún comentario de esto, hermano? Si no es así, que Dios nos bendiga y nos ayude a estar preparados para cuando venga Cristo en las nubes de los cielos ir con Él. Amén.